Da una descripción detallada de los acontecimientos que precederán a su segunda venida. Evangelio según Mateo, capítulo 24. Cuando Jesús salió del recinto del templo, sus discípulos le mostraron los diversos edificios del templo, pero él les respondió: «Miren, todos esos edificios, en verdad, serán completamente destruidos, no quedará ni una piedra, dejado encima de otro». Después, Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se acercaron a él en privado y le dijeron: «Dinos cuándo sucederá todo esto, el regreso y el fin del mundo, que nadie te engañe». Y confirma: «Yo soy el Mesías y engañarán a mucha gente». Escuche sobre guerras y amenazas de guerra, pero no entre en pánico. Es cierto que estas cosas deben suceder, pero el fin no sucederá poco después de que una nación irá a la guerra con otra nación y un reino con otro reino. Reino. Habrá hambrunas y terremotos en muchas partes del mundo, pero todo eso es solo el principio de los dolores de parto. Luego vendrán más. Luego serán capturados, serán perseguidos y los matarán por todo el mundo. Los odiarán porque si se vuelven mis seguidores, muchos se alejarán de mí. Se traicionarán y se odiarán, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. El pecado reinará en todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará y vendrán buenas noticias sobre el mundo. Venid. El reino será proclamado en todo el mundo para que todas las naciones oigan, y entonces vendrá el fin de los días. Llegará el tiempo en que verán lo que dijo el profeta Daniel acerca del objeto sacrílego que causa profanación y que está en el lugar del santo oyente. Mira, entonces el pueblo que estaba en Judea huyó allí la colina. La persona en el techo no baja a la casa a hacer las maletas. La persona en el campo no regresa ni siquiera a buscar refugio, que malos son esos días para las mujeres embarazadas y madres lactantes, y rezar para que estos días no se hagan vuelos en invierno o en los días de descanso, porque habrá más sufrimiento que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y nunca habrá sufrimiento tan grande, a menos que se acorte el tiempo de la catástrofe, ni una sola persona sobrevivirá, pero será acortado para siempre. Entonces, si alguien les dice: «Miren, este es el Mesías», o «aquel es él», no le crean, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, incluso al pueblo escogido de Dios. Mira lo que te he dicho. Esto ya os lo han advertido antes. Así que si alguien os dice: «Mira, el Mesías está en el desierto», no te molestes en buscarlo. O si te dicen: «Mira, allí está», escóndete aquí, no lo creas, como un relámpago que destella en el este y brilla en el oeste así. Esto será cuando venga el Hijo del Hombre, así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca. Así también estas señales indican que el fin está cerca. Inmediatamente después del sufrimiento de aquellos días, saldrá el sol, se oscurecerá, la luna se oscurecerá. No dará luz. Las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas, y entonces, finalmente, aparecerá en el cielo la señal que tiene el Hijo del Hombre, y habrá profundo dolor. ¿Estás listo para descubrir lo que el futuro nos depara? Entonces quédate con nosotros y no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Entre todas las naciones de la tierra verán al Hijo del Hombre venir a las nubes del cielo con poder, y gran gloria enviarán a sus ángeles con potente sonido de trompetas, y reunirán a los escogidos de todas partes del mundo, desde los confines de la tierra y los cielos. Ahora aprended una lección de la higuera cuando las ramas florecen. Los brotes y las hojas comienzan a florecer. Sabes que el verano se acerca de la misma manera. Cuando veas que todo esto sucede, te darás cuenta de que tu regreso está muy cerca de la puerta. Te digo la verdad, no funcionará. Esta generación hasta todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras nunca desaparecerán. Sin embargo, nadie sabe el día y la hora en que esto sucederá, ni los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre sabe que cuando regrese el Hijo del Hombre sucederá. Así como en los días de Noé, en aquellos días antes del diluvio, el pueblo disfrutaba de banquetes, fiestas y bodas hasta que Noé entró en su barco. El pueblo no se dio cuenta de lo que estaba por pasar hasta que vino el diluvio y destruyó a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres trabajarán juntos en el campo. Tomarán uno
dejarán al otro, 2 mujeres molerán harina en el molino, tomarán uno y dejarán el otro. Y también vosotros debéis estar en guardia, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro amo. Entended esto. Si el dueño de la casa supiera exactamente a qué hora vendrá el ladrón, se quedaría alerta y no permitiría a él para entrar por la fuerza en su casa. También vosotros debéis estar preparados en todo momento. Un sirviente fiel vendrá cuando menos lo esperes, y el inteligente es en quien el amo puede confiar para guiar a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y descubre que el sirviente ha hecho un buen trabajo, no habrá ser una recompensa. En verdad os digo que el amo pondrá a este siervo a cargo de todo lo que tiene. Pero ¿qué pasa si el sirviente es malo y piensa que mi amo no regresará por un tiempo y comienza a golpear a otros sirvientes que se están divirtiendo y emborrachándose? El amo regresará inesperadamente y sin avisar. Cortará en pedazos al esclavo y le asignará un lugar entre los hipócritas. En ese lugar será el llanto y el crujir de dientes. Hola amigos, ¿quieres aprender más sobre la Biblia? Si es así, suscríbete a nuestro canal. En nuestro canal encontrarás videos sobre historias bíblicas, enseñanzas bíblicas, profecías bíblicas, respuestas a preguntas bíblicas. Nuestros videos son 100% bíblicos y están diseñados para ser educativos e inspiradores. Suscríbete hoy mismo y empieza a aprender más sobre la Biblia. Y no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.